Hola a todos y todas. En esta charla vamos a mirar nuevamente lo que entendemos por sociedad, pero el propósito fundamental es que ustedes reconozcan lo que es el flujo circular de la economía, que también se conoce como flujo circular del ingreso. Conozcan qué es una frontera de posibilidades de producción, qué significa, y se deriva de allí el concepto también de costo-oportunidad. Y finalmente vamos a ver, ya cerrando la exposición, esa diferencia que hay entre economía positiva y economía normativa. Ya habíamos hablado que para este curso hay un concepto de sociedad de la cual, perdón, del cual nos valemos para todas las ideas que vamos a incorporar a partir de allí. Habíamos señalado que en ese rectángulo rojo tenemos la sociedad definida como una formación social, económica y política que está determinada históricamente. Este concepto nos permite comprender que las sociedades se configuran en momentos específicos de la historia por muchas circunstancias. Y habíamos hablado también de que pueden evolucionar o pueden progresar. Y habíamos dicho que esa categoría de progreso está instalada en el siglo XVIII con el movimiento de la Ilustración, mientras que la categoría de evolución está instalada en la teoría evolucionista de Darwin, cuando sacó su famoso libro La teoría de la evolución. Entonces, como se instalan muchas veces conceptos desde la política o la filosofía o la biología para entender también el funcionamiento de la economía en una sociedad. Entonces dijimos que dentro de esta sociedad hay dos grandes subsistemas o sistemas, el sistema económico y la superestructura. Y ya habíamos dicho en una clase anterior que el sistema económico se entiende como la forma o el modo en que se producen, distribuyen y consumen los bienes y servicios. Y que ese sistema económico estaba dado por las fuerzas productivas que tienen que ver con la parte inmaterial, que es el ser humano, y también por los medios materiales. Y le adicionamos a estas fuerzas productivas y a los medios materiales las relaciones sociales de producción. Y habíamos señalado que la superestructura está compuesto de varios subsistemas: religioso, sociocultural, normativo, territorial, ideológico-político, donde están las ideas y el poder. Y representamos estos dos subsistemas dentro de esta sociedad de esta manera, como una casita donde está en la base toda la estructura que se refiere al sistema económico y en la parte de arriba la superestructura. Para denotar a mi modo de ver, que la superestructura juega un papel importante en el funcionamiento de la sociedad con todos estos subsistemas, ¿cierto? Y hemos señalado que tiene que haber una empatía entre estas dos en la clase pasada. Bueno, ya también desarrollamos esta idea de cómo conocemos lo que ocurre o cuál es la realidad que ocurre o acontece dentro del sistema económico de la sociedad. Entonces, para nosotros, el concepto de sociedad de esta manera entendido es muy importante, una formación social. Vamos a ver ahora lo que es un flujo circular de la economía. Habíamos dicho en la economía como ciencia que una manera de representar lo que ocurre dentro del sistema económico de una sociedad, una manera de representar eso, lo hace el flujo circular de la economía, también denominado como el flujo circular del ingreso. Esta figura que ustedes ven ahí, que es tomada de un video de una asociación española, donde tienen recursos didácticos, aquí está el link, y
aprovechando ese material didáctico que me parece también muy apropiado para esta clase, dar cuenta de lo que hay ahí, porque el estudiante cuando dice, por Dios, ¿qué es todo eso lo que hay ahí? Es una representación. Acuérdense que todo modelo, si yo digo que esta es una representación simplificada de la realidad, es la representación simplificada de la realidad del funcionamiento de cualquier sistema económico, cualquiera, en cualquier sociedad. Entonces, un modelo es eso. Entonces uno podría decir que el flujo circular del ingreso o el flujo circular de la economía es un modelo teórico que representa de manera simplificada cómo funciona el sistema económico de una sociedad. Entonces lo que nos dice este recurso didáctico, y aquí estamos suponiendo que en este sistema económico que pertenece a una sociedad hay ahorro. Acuérdense que el ahorro es la parte del ingreso que no se consume, o sea, el que se guarda, una tajadita, una porcioncita del ingreso que hay que guardar por allá, donde usted quiera guardarlo, en una cooperativa, en una corporación financiera, en un banco, en un CDT, en una fiducia, o comprando títulos, valores, ¿cierto? En todo caso es la parte del ahorro que no se consume, hay que dejarlo por allá. Estamos suponiendo también que dentro de este funcionamiento de la economía hay gobierno, ¿cierto? Que como hemos dicho es el que se encarga de regular el funcionamiento del sistema económico. Y este sistema económico tiene sector externo. Y cuando decimos que tiene sector externo es que esta economía que estamos representando aquí produce para la exportación, pero también compra bienes de otras economías de afuera. Entonces, ¿cuántos agentes económicos hay aquí? En la economía hay 3 grandes agentes económicos. Las familias o los hogares, las empresas y el gobierno. 3 agentes económicos. Familias o hogares, empresas y gobiernos. Aquí en esta representación se dice que las familias son las dueñas de los factores de producción. Son las dueñas de los factores de producción. Entonces, lo que se dice aquí es que estas familias, que son los propietarios de los factores productivos, bueno, entre otras cosas, los factores productivos son tierra, trabajo y capital. Así como hay 3 agentes de la economía, hay 3 grandes factores productivos: tierra, trabajo y capital. Ahora, dentro del capital cabe un activo muy importante, todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿cierto? Y la tecnología tiene que ver con innovación. Pero se dice en economía que las familias, así como son consumidoras de bienes y servicios, son los propietarios de los factores productivos. Entonces, para entender la lógica de esto, entonces las familias venden u ofertan los factores productivos. ¿Y los venden dónde? En el mercado de factores de producción. Las familias dueñas de esos factores los ofertan o venden en este mercado. Y se dice que en este mercado se forman los precios de los factores. Entonces aquí dice, por ejemplo, el factor trabajo recibe salarios. Los dueños del capital reciben intereses, pero también reciben alquileres. Y otra manera de decir es que obtienen ganancias, ¿cierto? Esos factores los compran las empresas, ¿cierto? Las empresas demandan estos factores de producción. Las empresas, aquí está, compran estos factores de producción en el mercado de factores productivos y los incorporan al proceso de producción, las empresas, ¿cierto? ¿Y para qué? Para producir bienes y servicios con la tecnología que tienen. ¿Qué hacen las empresas con esos factores de producción? Con la tecnología y obviamente la mano de obra calificada y no calificada que utilizan las empresas. Pues venden esos bienes y servicios en el mercado de bienes y servicios. Pero mire que aquí estamos diciendo que las familias ofertan o venden
los factores productivos, y que esos factores productivos se intercambian en este mercado de factores y ahí las empresas los compran. Entonces mire que aquí hay una línea gruesa, entonces compran esos factores las empresas y las empresas con esos factores productivos producen bienes y servicios con la tecnología del recurso humano y venden los bienes y servicios. Entonces esta línea gruesa, negra, es lo que se llama el flujo real de bienes y servicios. Flujo real. Quiere decir que se refiere el flujo real a las cantidades. En este caso, cantidades de factores productivos ofertados por las empresas y ofertados por las familias y comprados por las empresas. Y que con eso producen bienes y servicios que venden en el mercado de bienes y servicios. Y que esos bienes, y obviamente pues en el mercado de bienes y servicios se forman los precios de los bienes y servicios. Y que en ese mercado de bienes y servicios las familias demandan esos bienes y servicios, o sea, compran los bienes y servicios. Entonces mire que por este lado estamos hablando de los factores productivos que llegan y se intercambian acá, los compran las empresas, los incorporan acá para el proceso de producción de bienes y servicios que venden en el mercado de bienes y servicios donde forman los precios de los bienes y bienes y servicios que demandan las familias. Entonces estamos hablando de cantidades de factores y cantidades de bienes y servicios. Flujo real de bienes y servicios de factores productivos. Cantidades de bienes y servicios, cantidades de factores productivos. Pero por otro lado está el flujo monetario o instrumentos financieros. Y aquí el flujo monetario se refiere específicamente y en términos más generales al dinero que se paga. En este caso, las familias por vender los factores productivos reciben un pago por la venta de esos factores productivos. Las empresas tienen que pagarle a las familias en el mercado de factores de producción la compra de esos factores productivos que incorporan en la producción. Pero a la vez, al vender los bienes y servicios, las empresas en el mercado de bienes y servicios les pagan a las empresas, ¿cierto?, por esos bienes y servicios. Las familias demandan, compran esos bienes y servicios, pero tienen que pagar por esos bienes y servicios. Entonces mire que hay un flujo monetario y hay un flujo de cantidades de bienes y servicios o de factores. Entonces uno recibe cantidades y paga dinero. Entonces la parte oscurita, la línea oscura es cantidades, flujo real, y la parte punteadita, punticos, es la cantidad de dinero que hay que pagar por los bienes y servicios de los factores productivos. Entonces mire que ya estamos hablando de dos mercados, el mercado de factores de producción y el mercado de bienes y servicios. Pero aquí hay una cosa bien interesante, las familias generan ahorros, o sea, tienen unos recursos, productos del ingreso que no utilizan. Recuerde que el ahorro es parte del ingreso que no se utiliza. Entonces, esos ahorros los llevan al mercado financiero, por ejemplo, en Colombia, a los bancos, a las entidades financieras, llevan el ahorro. Entonces llevan una cantidad, depositan una cantidad de dinero. Ahora, el banco le paga a las familias por llevar ese dinero al banco. Una cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero se fija en función de una tasa de interés. Recuerde que la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero. La tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero. Entonces las familias llevan el ahorro como parte del ingreso que no consumen a los bancos y los bancos le reconocen una tasa de interés. La tasa de interés que el sistema financiero, o mejor dicho los bancos, le pagan a las familias por llevar el dinero se llama tasa de interés pasiva. Tasa de interés pasiva. La tasa de interés pasiva es aquella tasa que le reconocen los bancos a los hogares o a las familias por depositar los ahorros en ese banco. Entonces, primero, la tasa de interés es el precio que se paga por el uso del dinero en arriendo.
La tasa de interés pasiva es la tasa que le reconocen los bancos a los ahorradores por llevar sus ahorros. ¿Qué hacen los bancos en el mercado financiero? Prestan o invierten esa plata. Entonces se la prestan a las empresas para inversión. Y esas empresas pueden ser públicas o privadas. Inclusive pueden ser préstamos personales. Inclusive pueden ser préstamos personales. Entonces, si los bancos prestan a las empresas para invertir públicas o privadas o a las personas, que son plata prestada, las empresas o las personas tienen que pagarle al banco una tasa de interés porque le están prestando esa plata. Ya sea para destinación específica, para libre inversión o para otra cosa. Básicamente libre inversión o alguna destinación específica. Entonces, la tasa que pagan las empresas públicas y privadas o las personas por hacer uso de un crédito o un dinero en préstamo se llama tasa de interés activa. La tasa de interés activa es aquella tasa de interés que pagan las empresas públicas o privadas o las personas a los bancos como contraprestación de un préstamo que les hacen. Tasa de interés activa. Entonces mire que apareció el mercado financiero, además del mercado de factores de producción, el mercado de bienes y servicios, está el mercado financiero. Oferta y demanda de dinero. Mercado de factores de producción, oferta y demanda de factores productivos. Los factores son tierra, trabajo y capital. Mano de obra calificada, trabajo, mano de obra no calificada. Y el capital puede ser tecnología, puede ser maquinaria, pueden ser activos inmuebles, locales, bodegas, oficinas. ¿Cierto? Y el mercado de bienes y servicios, pues son los productos, las cosas que se producen, que se producen para satisfacer las necesidades de las personas. Pero por aquí aparece el mercado internacional. Entonces se dice que las familias, que son las dueñas de los factores productivos, también venden, las familias, como dice acá, venden o exportan al mercado internacional, el mercado externo. Y las familias reciben unos pagos. Podemos decir que las familias dueñas de los factores de producción con sus empresas exportan, ¿cierto? Con sus empresas exportan. Pero las familias también consumen importados. Entonces aquí exportan y reciben unos ingresos, unos pagos. Y esos pagos, por ejemplo, en Colombia se reciben en dólares. Toda la economía internacional está monetizada en dólares. Entonces exportan y les pagan dólares. Pero también las familias importan. O sea, compran cosas en el mercado internacional y tienen que pagar por esas cosas dólares. Lo mismo las empresas. Las empresas producen y exportan al mercado internacional y reciben los dólares correspondientes por esa exportación. ¿Cierto? Lo mismo las empresas pueden del mercado comprar cosas en el mercado internacional, por ejemplo, maquinaria, software, materias primas, insumos, pueden comprarlos en el mercado internacional, pero tienen que pagar también en dólares por lo que compran en el mercado internacional. Entonces mire que aquí tenemos también un nuevo mercado. ¿Cuántos mercados hay según el flujo circular de la economía? 4 mercados. El mercado de factores de producción, el mercado de bienes y servicios, el mercado financiero y el mercado internacional. Y por último está el gobierno. El gobierno demanda de las familias bienes y servicios. Pero el gobierno tiene que pagarle a las familias
por esos bienes y servicios, ¿cierto? Todos hemos vivido la experiencia de que algún familiar trabaja con el gobierno municipal, el gobierno departamental o el gobierno nacional. Todos hemos vivido esa experiencia. Trabajan allá, pero hay familias que también tienen negocios y que le venden cosas. Por aquí hablamos de las empresas, también le venden las empresas, por ejemplo, papelería, equipos fotográficos, alimentación, vestuario, calzado. Las empresas también venden y obviamente como contrapartida reciben sus ingresos o sus pagos por parte del Estado, lo mismo que las familias. Y las familias pues prestamos mano de obra, servicios de mano de obra o servicios personalizados para el Estado, y el Estado nos paga por eso. Pero el Estado, el ingreso principal del Estado son los impuestos. Entonces las familias, el gobierno recoge impuestos y lo devuelve como gasto público, gasto en infraestructuras, gasto en educación, gasto en salud, en distintos frentes. Entonces los impuestos los destina a gasto, ingreso, impuestos, gasto público en distintas actividades. Entonces pagamos impuestos de los salarios que tenemos, de los sueldos, y el gobierno nos devuelve a las familias y a la sociedad gasto público. El gasto público juega un papel muy importante, ¿cierto? Para hacer obras de educación, colegios, hospitales, centros de salud, centros de investigación, universidades, escuelas, puertos, autopistas, túneles, muchas cosas. Sin entrar en discusiones de la manera o la forma en que se manejan los dineros públicos. Entonces aquí tenemos una buena representación de cómo funciona el sistema económico de una sociedad a través de un modelo teórico que se llama el flujo circular de la economía o el flujo circular del ingreso. Hasta aquí tenemos entonces qué es la sociedad, cuáles son los atributos que caracterizan esa sociedad, por qué entendemos la sociedad como una formación social, por qué utilizamos evolución o progreso de una sociedad, la importancia de que dentro de la sociedad está el sistema económico y que el sistema económico se representa con un modelo teórico sencillo que se llama el flujo circular del ingreso de la economía, que es un modelo que representa de manera simplificada cómo funciona la economía de la sociedad. Ahora vamos a ver otros dos conceptos que son bien interesantes, que los conozcan ustedes como estudiantes. El flujo, además del flujo circular de la economía, el costo de oportunidad, y aquí faltó colocar una cosa que vamos a ver más adelante, y es lo que es el concepto de la frontera de posibilidades de producción. Frontera de posibilidades de producción. Entonces ya vimos el flujo circular, vamos a ver el costo de oportunidad, pero aquí deberíamos de agregar la frontera de posibilidades de producción, ¿cierto? Para comenzar este tema de la frontera de posibilidades de producción, aquí arriba dice F de frontera, P de posibilidades y P de producción. Frontera de posibilidades de producción y costo de oportunidad. Entonces empecemos con esta pregunta para introducir este tema. ¿Qué es lo que explica o permite que un empresario pueda ofrecer en un determinado tipo de bien o servicio en un mercado y pueda participar de él? Y estamos hablando dentro del sistema económico, de la sociedad, dentro del sistema económico. Recuerde que el sistema económico es la manera o la forma en que se produce, ¿cierto?, los bienes y servicios con una tecnología. Además se comercializan y se consumen esos bienes y servicios. Entonces, ¿qué es lo que permite a ese empresario pueda ofrecer un bien específico? Me refiero a un empresario que produce y ofrece flores, un empresario que produce
y ofrece determinado tipo de calzado para dama, para niños, para jóvenes, para hombres. Entonces, la respuesta correcta es la dotación de recursos. Lo que permite a un empresario y en general a un país, y estamos hablando de un país para referirnos al sistema económico de un país, es la dotación de recursos. El análisis puede ser personalizado. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes de qué está dotada, de qué está dotada o de qué está dotado cada uno de ustedes para una vez graduada o graduado pueda ir al mercado laboral a trabajar en una empresa. Entonces lo primero que usted me va a decir es conocimiento, o sea, capacidades cognitivas, habilidades, además de las habilidades mentales, las habilidades o destrezas manuales, la capacidad que llaman capacidades blandas de poder uno socializar con otros, poder dialogar y poder trabajar en equipo. Eso es muy importante. Entonces tú dices, yo estoy dotado de todas esas capacidades. Entonces la dotación de recursos es la respuesta correcta cuando pensamos qué es lo que permite a un país, a una nación, a un empresario producir determinados bienes y servicios y participar del mercado. Ahora, cuando hablamos de un país, cuando hablamos de una región, cuando hablamos de una localidad o municipio, entonces pensamos en la tierra, la localización, el clima, la gente. Cuando hablamos de la gente, la mano de obra calificada y la mano de obra no calificada, el relieve, ya lo dijimos, la localización, la tecnología que se posee en esa localidad o las empresas que están situadas allí, el sistema educativo, el sistema de salud, el sistema de investigación, los servicios que ofrece, bueno, un sinfín de dotaciones. Esto lo llamo yo, desde el punto de vista de la economía regional y urbana, los atributos territoriales de que dispone una localidad. Una cosa son todos esos atributos territoriales. Todos esos atributos territoriales le dan una ventaja comparativa a una localidad para atraer empresas, para que, dada esa dotación de recursos, las empresas disfruten de las ventajas de la localización y de la aglomeración. Ventajas de localización y de aglomeración. Eso es lo que técnicamente los expertos llaman economías externas, es decir, llega una empresa, se localiza en determinado territorio, puede aprovechar el entorno, el que otras empresas están ahí, que producen insumos, materias primas, bancos y demás que están ahí y se pueden aprovechar. Además, muy importante las infraestructuras para sacar los productos al mercado, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que son externas a la empresa y que las aprovecha la empresa, entonces por eso llaman economías externas. Las economías internas tienen que ver con todo lo que se maneja al interior de la empresa. Materias primas, mano de obras, tecnologías, procesos, relacionamientos, todo ese tipo de cosas, economías internas. Entonces, como dijimos, esta dotación es lo que permite que un empresario de un país se especialice en producir y comercializar y vender al consumidor final un determinado tipo de productos. Esa dotación. De allí que se diga que un país o un determinado territorio se especializa en. Entonces, ejemplos. Cuando usted dice ¿qué territorio en Colombia se especializa en producir azúcar? Entonces usted dice al Valle del Cauca. Al Valle del Cauca. Allá hay muchas plantaciones de caña donde sacan el azúcar natural.
Cuando decimos producción de maíz, entonces inmediatamente uno se imagina la costa norte. Entonces uno habla de Montería, perdón, habla uno de Córdoba, el departamento de Córdoba, Sucre y otros departamentos que su territorio es apto el clima para producir ese tipo de bienes, maíz, algodón. Un territorio donde los empresarios produzcan y vendan flores. En la sabana cundiboyacense hay muchos empresarios por el clima, pero aquí, por ejemplo, en el oriente antioqueño es una subregión de aquí del departamento de Antioquia, que queda más alto que Medellín y tiene un clima muy apropiado para producir frutas, verduras y flores. Cuando hablamos de quienes producen y ofrecen café en Colombia, entonces usted dice, no, aquí en Antioquia. Y aquí en Antioquia tenemos algunas en el oriente, pero sobre todo en el suroeste, que es una subregión del departamento de Antioquia, el suroeste antioqueño. De hecho, en el suroeste antioqueño hay un municipio conocido por el turismo religioso asociado a la Madre Laura, Jericó, Antioquia, municipio muy bonito. Entonces, estos ejemplos lo que nos están diciendo es que la localización, el relieve, el clima que tienen los territorios, además de su gente, de su cultura, la especialización de la mano de obra, es lo que permiten que las empresas que se localicen allí puedan especializarse en producir y vender determinado tipo de productos, la dotación de recursos. Bueno, y también tenemos que hablar de la dotación de tecnología, ¿no? La dotación de tecnología. Esta dotación y en conjunto con la tecnología es lo que hace que un empresario pueda decir qué producir o a qué se dedica. Y esto da lugar a la frontera de posibilidad de producción. Volvemos a insistir aquí con el concepto de sociedad, pero aquí de manera concreta, bueno, aquí está pues para como el conjunto de intersección pues entre la superestructura y el sistema económico, y ya dijimos que entonces ese sistema económico se representa a través del flujo circular de la economía, se representa, y que dentro de este flujo circular de la economía están los mercados de bienes y servicios, financieros, de factores productivos, el mercado externo, están los distintos agentes económicos, el gobierno, la familia y las empresas. Y cuando hablamos de empresas, entonces acá es donde aparece la idea de la frontera de posibilidad de producción. Cuando hablamos de empresas, aparece la idea de la frontera de posibilidad de producción. También podemos decir, como el flujo circular, que la frontera de posibilidad de producción es un modelo teórico que representa de manera simplificada el funcionamiento de la toma de decisiones del empresario, en el sentido de cuáles insumos o materias primas y qué combinaciones, qué cantidades utilizo para producir cuántas cantidades de producto y cuáles tipos de productos. Entonces, esa frontera de posibilidad de producción se entiende como un modelo teórico de toma de decisiones por parte de los empresarios. Entonces mire que aquí en la frontera de posibilidades de producción hay una cosa importante que rescatar, son las decisiones que toman los empresarios de qué y cuánto producir y con qué recursos. Eso es muy importante. También podemos decir que la frontera de posibilidades de producción significa el máximo nivel de producción que los empresarios de un país o de una región o de una ciudad logran en función de los recursos y la tecnología con la que cuentan. Muy importante eso. Decisiones para lograr un máximo nivel de producción. Entonces, cuando hablamos de un máximo nivel de producción, ya estamos hablando como de un límite. Ese límite es como esa frontera. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Ese límite, frontera de posibilidades, es como un límite cuando hablamos del máximo nivel de producción. Y la decisión la tiene que tomar el empresario de usar tecnología y recursos
es decir, insumos, materias primas, factores productivos para poder lograr un nivel de producción. Aquí estamos hablando de un máximo, ¿cierto? Con todos sus recursos deben atender a las respuestas: qué producir, bienes y servicios, y cuánto producir, la cantidad, ¿cierto? Y aquí es muy importante responder qué producir, bienes y servicios, y cuánto, pero también además de cuánto, cuándo. Entonces, la época, como decimos acá, la época o la temporada son muy importantes para decir cuánto, ¿cierto? ¿Y para quién? Porque hay temporadas donde se aumentan los volúmenes de producción y hay temporadas donde bajan los volúmenes de producción. Por eso la economía se mantiene en unas oscilaciones, Como hablamos de toma de decisiones del empresario en la frontera de posibilidad de producción, por aquí aparece ya la gráfica, como hablamos de decisiones, entonces por eso colocamos aquí: resolver las preguntas dentro de un sistema económico y dado lo siguiente: hay necesidades que son crecientes. Algunos dicen las necesidades de la población son ilimitadas. Yo diría que son crecientes. O sea que la población nace, crece, se reproduce y muere, pero últimamente se está reproduciendo mucho a pesar de los conflictos. Y los recursos son limitados. Población creciente, recursos limitados. Escasos. La escasez es uno de los objetos de estudio de la economía, ¿cierto? ¿Cómo asignar recursos escasos frente a muchas necesidades? Entonces, estas preguntas de que si los recursos son escasos o si las necesidades son ilimitadas, estas preguntas conllevan a un asunto referido a la dotación de los factores, es decir, a la disponibilidad también de tecnología, a la disponibilidad de medios de producción, de mano de obra, de la capacidad de innovación de los empresarios. Conlleva a analizar la dotación y las capacidades que tiene un sistema económico para poder satisfacer las necesidades humanas de una sociedad. Entonces, es por eso que la frontera de posibilidades de producción, la FPP, nos muestra un poco la idea de esas tomas de decisiones para producir unos volúmenes de producción y poder decir si esos volúmenes de producción son eficientes o son ineficientes. Entonces podemos decir desde ya que además de la frontera de posibilidades de producción es un modelo de toma de decisiones, también podemos decir que la frontera de posibilidades de producción, FPP, es el máximo nivel de producción obtenido por un sistema económico o por una empresa, dada una tecnología y una cantidad de recursos que son limitados y que incluye un costo de oportunidad. Entonces ahorita vamos a ver de dónde sale esa idea del costo de oportunidad. Entonces las necesidades crecientes y los recursos limitados plantean entonces la necesidad de asignar, entre comillas, eficientemente los recursos, porque los recursos tienen usos alternativos. Por ahí en un video de la economía, el concepto de economía, o no recuerdo si en la economía como ciencia, la persona que explica el video dice que en economía hay una palabra muy importante que es dosificar. Dosificar es una palabra que se utiliza de cómo usar mejor los recursos frente a las necesidades crecientes. Cómo usar esos recursos. Entonces los recursos son limitados. Por ejemplo, el sueldo suyo. Usted tiene un sueldo. Ese recurso es limitado. ¿Y por qué limitado? Porque cuando lo compara con las necesidades que hay, entonces usted dice, bueno, ¿cómo dosifico? Es decir, ¿cómo asigno adecuadamente este ingreso frente a distintas necesidades? Las necesidades son muchas, pero la plata no alcanza para todo. Entonces, dosifique. O sea, tenga el cuidado de saber cuáles son las prioridades, ahorre un poquito y invierta lo otro en sus gastos. Entonces, mire que aquí estamos diciendo en esta parte, parche amarillo,
que la frontera de posibilidades de producción es un modelo que representa la toma de decisiones de los empresarios frente a cuánto se debe producir de un bien o de otro bien. Entonces aquí estamos suponiendo en esta figura que ustedes ven que hay un sistema económico con dos sectores. El uno produce calzado y el otro produce alimentos. También estamos suponiendo que hay un sector externo, es decir, que la economía es abierta. Es decir, que esta economía, este sistema económico, esta sociedad, tiene empresas que producen para el mercado nacional, pero también producen para la exportación. Hay intervención del Estado en la economía. Eso no quiere decir que el Estado no deja hacer o hay que hacer lo que el Estado diga. No, hay unas normas. Y en el caso colombiano, cuando usted lee la Constitución, el título 12 del régimen económico, señala la Constitución que hacer empresa es libre y que el manejo de la economía para el juego de la oferta y la demanda operará en el marco de la libre concurrencia, en el contexto del bien común. Y señala la misma Constitución que la tierra como factor productivo debe tener un propósito social, es muy importante. Entonces el Estado debe dejar operar a los empresarios en el marco del respeto por las normas. Y hay agentes privados y consumidores. O sea, la empresa privada en los distintos sectores. Aquí también hablemos de que en economía hay tres sectores. Así como hablamos de que hay tres agentes, que son los hogares o familias, las empresas y el Estado, y hay tres factores productivos claves que son tierra, trabajo y capital. También hay tres sectores económicos. El sector primario, que es el sector agrícola, que normalmente se le conoce como actividades agrícolas, mineras, silvicultura, caza y pesca. Está el sector secundario, que es el que transforma los insumos y materias primas en productos. Entonces tenemos el sector secundario, es la industria, lo que llaman la industria manufacturera. Y el tercer sector es el sector terciario, donde están los servicios, financieros, los servicios educativos, los servicios de salud, los servicios contables, los servicios de seguridad, servicios tecnológicos, todo está ahí. Ahí está también el comercio mayorista, el comercio minorista. Está también la construcción, la finca raíz, las actividades inmobiliarias, sector primario, secundario y terciario. Es muy importante identificarlo cuando hablamos de un sistema económico. ¿Qué es lo que hay aquí en esta gráfica? Entonces tenemos el mercado que lo representamos con un eje Y, ¿cierto? Y con un eje X, donde tenemos en ese mercado un sector donde trabajan los empresarios del calzado y tenemos otro sector en este mercado de alimentos. Y esta curva roja lo que muestra es el máximo nivel de producción que logra este sistema económico que produce con dos sectores, calzado y de alimentos. Entonces mire que aquí hay un punto A prima, digámoslo así, un punto A, y cuando miramos aquí las cantidades de producción que son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, si decimos que los empresarios de este sistema económico, de esta sociedad, destinan todos sus recursos y tecnología solo a producir calzado, el máximo nivel de producción, en este caso sería de 8 unidades. Vámonos para alimentos. Tenemos aquí 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de producto de alimentos. Entonces, el máximo nivel de producción de alimentos que se lograría en esta sociedad, en este sistema económico, si todos los recursos se destinaran solo a producir alimentos, sería 8 unidades. Pero los sistemas económicos no funcionan así. Porque en la realidad, los sistemas económicos producen en tres sectores de la economía que ya los mencionamos y producen en cada uno de los sectores muchos bienes y servicios, muchos productos. Para fines analíticos, ya dijimos que un modelo teórico es una forma
de representación simplificada de la realidad, y eso es lo que estamos haciendo acá. Vamos a suponer entonces que los empresarios se ubican en el punto A, este puntico azulito, en el punto A. ¿Qué significa? Que los empresarios del sistema económico han decidido producir 6 unidades de calzado en este punto A y 3 unidades de alimento en el punto A, suponiendo pues que aquí no se ve muy bien, pero estamos suponiendo que este punto A está sobre la frontera de posibilidades de proceso, está en toda la curva azul. Entonces decimos que este punto A es la situación inicial. Este punto A, como vamos a ver ahora, se conoce como punto eficiente, porque está todo punto sobre la curva azul. Acuerde que toda curva está compuesta de infinitos puntos, pero en este caso el punto A, aunque no se ve bien sobre el punto azul, pero mi propósito era crear una curva, no me quedó bien en este caso, pero el punto A, que es este punto, está sobre la curva azul. Es decir, y todo punto sobre la curva azul es un punto eficiente, ¿cierto? Mire que aquí el punto B también es eficiente. Entonces, cuando hablamos de que todo punto sobre la curva azul, o sea, sobre el máximo nivel de producción, es el máximo nivel de producción que logran los empresarios produciendo cantidades de un producto, en este caso calzado, como de cantidades de alimentos. Entonces mire que aquí estamos partiendo de esta situación inicial en que se producen 6 unidades de calzado y 3 de alimentos. ¿Qué pasa si nos movemos en la misma curva del punto A al punto B, al punto verdecito? Quiere decir que ya no estamos produciendo 6 unidades de calzado, sino que estamos produciendo 2 unidades de calzado. ¿Qué significa? Que hemos dejado de producir 4 unidades de calzado, pasando de 6 a 2, hemos dejado de producir 4 unidades de calzado para producir de 3 a 7, porque estamos en el punto B, 4 unidades de alimentos. Dejamos de producir pasando de 2 a 6, es decir, del punto A al punto B, dejamos de producir 4 unidades de calzado, pasamos de 6 a 2, y en este mismo punto A pasamos de 3 a 7, es decir, ya no producimos 3 unidades de alimentos, sino 7 unidades de alimentos, es decir, incrementamos en 4 unidades las cantidades de producción de alimentos. Entonces aquí aparece el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es la renuncia, producto de una toma de decisión de un empresario para producir tantas cantidades de producto, ¿cierto? O dejar de producir tantas cantidades de un producto para aumentar la producción de otro producto. Y lo vimos aquí del punto A al punto B. Entonces aquí renunciamos a 4 unidades de producción de calzado para aumentar la producción en 4 unidades de alimentos, ¿cierto? Por eso decimos aquí que el costo de oportunidad es la renuncia que se presenta cuando el empresario decide producir tantas cantidades, en este caso menos de calzado, 4, de un producto calzado, para producir más, en este caso 4 unidades de otro producto que sería alimentos. Entonces aquí dice que el costo de oportunidad aumenta cuando se desplaza esta frontera de posibilidades de producción hacia la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos un desplazamiento punteado, azul clarito, hacia la derecha. Entonces aumentamos el volumen de producción, pero según esto que acabamos de mencionar, produciríamos más alimentos, más cantidad de alimento y cada vez menos cantidad de calzado. Ahora, hay épocas en que se producirá menos alimentos o más o menos lo mismo y más de calzado. Entonces, hay renuncias que se pueden presentar por las épocas. Hay épocas en que se tienen que producir y vender más de un producto que de otro. Por ejemplo, en las vacaciones se aumenta la producción de ropa deportiva, ropa cómoda, camisetas, blusas, pantalonetas, vestidos de baño, ropa interior especializada, zapatos especializados para el verano, y se dejarán producir menos de cuadernos, libretas, útiles escolares y demás, ¿cierto? Seguramente en esa época se producirán más bebidas refrescantes, ¿cierto? Más botellas de agua, por ejemplo. Entonces mire que
todo punto sobre la línea azul, que es el máximo nivel de producción, se consideran como puntos eficientes. Aquí lo estamos diciendo partiendo estas flechitas de la línea azul, esta flechita en este recuadro, decimos que los puntos sobre la línea azul, A', B, A, B y C, todos se localizan sobre la curva, significan máximos niveles de producción y por tanto son puntos eficientes. En economía, los puntos eficientes se dice que lo son porque en esos puntos, como son de máximo nivel de producción, los empresarios utilizan al 100% todos sus factores productivos. Están a full. Entonces son eficientes. En cambio, el punto amarillito se dice que es un punto ineficiente. Mire, aquí está un punto ineficiente porque está por debajo del máximo nivel de producción. Entonces, todo punto ineficiente lo es porque los empresarios utilizan su capacidad instalada, es decir, el uso de todos sus factores productivos, mano de obra, insumos, materias primas, tecnología, por debajo del 100%. Eso pasó en pandemia, en algunos sectores. En la pandemia pasó eso. Algunos sectores como la producción de productos químicos, medicamentos, tapabocas y demás, gel antibacterial, spray, lograron puntos eficientes. Pero hay otros sectores como calzado, vestuario y otro tipo de actividades que lograron puntos ineficientes. Y aún hoy, en economía de pospandemia, hay empresas que obtienen unos máximos niveles de producción y hay otros que tienen unos mínimos niveles de producción. El que una empresa esté situada en un sector primario, secundario, terciario y hayan determinadas épocas, no quiere decir que es voluntad de un empresario tener puntos eficientes o puntos ineficientes. Eso depende de las condiciones del mercado, de la época del mercado. Entonces, todo empresario sabe que hay momentos en que se produce y se obtiene un máximo nivel de producción y otras veces la capacidad instalada de la empresa está utilizada por debajo del 100%. Se obtienen puntos eficientes, pero también se tienen puntos ineficientes. Y este puntico azul que hay acá, este puntico azul se refiere a punto inalcanzable, ¿cierto? Punto inalcanzable, aquí lo tenemos, la línea azulita, punto inalcanzable. ¿Qué significa? Significa que este punto no lo podemos alcanzar en el corto plazo, dado que nos ubicamos en la línea azul en el corto plazo y todos los recursos se invirtieron para lograr máximos niveles de producción en el corto plazo, es decir, ubicados en la línea azul. Entonces, si yo ya invertí mis recursos ahí, no tengo recursos para decir ya mismo que voy a aumentar los volúmenes de producción, es decir, que me voy a ubicar en el punto azul, porque un punto azul significa una nueva frontera de posibilidades de producción, que es la línea azul punteadita clara. Aquí tenemos frontera de posibilidades 2, la azul es la frontera de posibilidades 1. Entonces, si ya invertí mis recursos en la línea azul para lograr un máximo nivel, yo no puedo en el corto plazo lograr el punto azul, que sería punto inalcanzable. Por esa razón, porque yo ya invertí mis recursos en el corto plazo, en tecnología, insumos, factores productivos y demás. Ahora, tendrá que pasar un tiempo, y eso lo saben los empresarios, en los cuales yo puedo obtener el punto que antes era inalcanzable, pero después de un tiempo, tiene que pasar un tiempo. O sea que en la línea azul estamos en el corto plazo, entonces este puede ocurrir en el mediano y en el largo plazo. El punto que era inalcanzable en el mediano y largo plazo lo puedo alcanzar. ¿Cómo? Haciendo nuevas inversiones. Entonces podemos concluir que las mayores inversiones que hace un empresario las hace en tecnología. Entonces, si incorpora nueva tecnología, entonces se puede aumentar el volumen de producción. Obviamente se necesitará con nueva tecnología mano de obra especializada. Entonces, la frontera de posibilidades de producción 1 se desplazará hacia la derecha, hacia lo que llamamos la frontera de posibilidades de producción 2, por un cambio tecnológico. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué se debe que una frontera de posibilidades de producción se desplace hacia la derecha, como está ocurriendo aquí de la frontera de posibilidades 1
a esta azulita punteada 2. Usted va a decir, este desplazamiento lo marca esta flecha, dice, por un cambio tecnológico. Eso es muy importante. Entonces ya sabemos que es una frontera de posibilidades de producción. ¿A qué se debe el desplazamiento de la frontera de posibilidades de producción hacia la derecha? Por un cambio tecnológico, y en la medida en que se desplace hacia la derecha podemos entonces dar cuenta que aparece el costo de oportunidad, porque a medida que se aumenta el volumen de producción, el empresario tendrá que tomar la decisión de cuántas unidades de un producto o cuántas unidades de otro, y habrá una renuncia, como lo acabamos de explicar. ¿Qué significa esta figura que hay aquí? En el panel izquierdo lo que estamos viendo es que hay un desplazamiento hacia arriba de la frontera de posibles de producción porque hubo una mejora tecnológica en el sector calzado, mientras que en el sector de alimentos no hubo ninguna mejora. Y aquí estamos diciendo que cualquier punto por debajo de la frontera de posibilidades de producción es un punto ineficiente, ¿cierto? Eso que quede claro. Aquí en el panel de la mitad lo que estamos representando es que hay un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción, significando que el cambio tecnológico se produce en el sector de alimentos. Y en el panel de la derecha lo que estamos mostrando ahí es cómo se produce el desplazamiento de toda la frontera hacia la derecha, producto de un cambio tecnológico, como dice acá. Aquí en esta gráfica lo que estamos es colocando un ejemplo de cómo sería ese costo de oportunidad y esos niveles de producción. Entonces estamos hablando aquí de una curva y de los puntos en la curva A, B, C, D, E que están aquí en la tabla. Estamos hablando de que hay un sector que se dedica a la producción de calzado, hay otro sector que se dedica a la producción de alimentos, y aquí estamos viendo, aquí producción de alimentos. Entonces tenemos producción de calzado, producción de alimentos, porque habíamos supuesto anteriormente que es una economía, un sistema económico que opera con dos sectores: calzado, producción de calzado y producción de alimentos. ¿Qué estamos viendo en esta columna? Empezando por la situación inicial A de 2.000 unidades de calzado, estamos pasando en el punto B a 1.800 unidades de calzado. Quiere decir que al pasar de 2.000 a 1.800 disminuimos la producción de calzado en 200 unidades. Si pasamos al punto C, ya no producimos 1.800 sino 1.500 unidades. Con respecto a 1.800 reducimos la producción de calzado en 300 unidades. En el punto D producimos 1.100 unidades. Con respecto al punto C dejamos de producir 400 unidades. Y en el punto E ya producimos son 600 unidades de calzado. Con respecto al punto anterior dejamos de producir. Aquí creo que hay un error, porque si estábamos produciendo 1.100 y de 1.100 pasamos a 600, entonces aquí hay un error, no son 500, dejamos de producir, sí, perdón, es correcto, 600 y 500, 1.100, perdón. Entonces, si estamos produciendo en el punto de 1.100 unidades y ya estamos produciendo 600, quiere decir que estamos dejando de producir 500 unidades de calzado. Entonces mire que aquí está la renuncia de cantidades de calzados para poder producir, como estamos viendo aquí, de punto en punto, más cantidades de alimentos. Mire que aquí los alimentos están pasando de 10 a 10.500, la producción marginal o adicional de alimentos es 500, en el punto C ya estamos produciendo 11.500, es decir, 1.000 unidades marginales, es decir, adicionales, hay una producción marginal de 1.000 unidades más. Ya en el punto D estamos en 3.500 unidades, de 2.000 unidades más, producción marginal 2.000 unidades más de alimentos, y en el punto E ya estamos produciendo 16.500 unidades, o sea que estamos produciendo 3.000 unidades más, es de una producción marginal de alimentos, es decir, adicional de alimentos de 3.000. Entonces cada vez producimos más alimentos a costa de que estamos produciendo cada vez menos calzado. ¿Cuál es el costo de oportunidad?
las cantidades menores de calzado que dejamos de producir, aquí está el costo de oportunidad. Entonces yo simplemente coloco los puntos en un gráfico, las cantidades de calzado que se van produciendo y las cantidades de alimentos que se van produciendo, y entonces van coincidiendo 16.000 unidades, toneladas de alimentos contra 600 pueden ser toneladas de cajas de calzado, 600 pares de calzado. Este punto pues está en el punto E, que es en este. Entonces decimos que sobre la curva tenemos los puntos A, B, C, D, son puntos eficientes. Cualquier punto por debajo de esta curva son puntos ineficientes, y cualquier punto por encima de esta curva los llamamos puntos inalcanzables. Recuerde que son puntos inalcanzables en la medida que en el corto plazo ya se hicieron las inversiones y no me puedo mover de ahí hacia otro lado. Para ir terminando, quiero que reconozcan la diferencia entre la economía positiva y la normativa, que ya lo habíamos señalado en uno de los videos anteriores. Entonces aquí nos están hablando que cuando vamos a conocer la realidad que ocurre en el sistema económico de una sociedad, entonces uno de los filtros es conocerla positiva o conocerla normativamente. Ya hemos dicho que la economía positiva se ocupa del entendimiento y explicaciones de los fenómenos que ocurren tal cual, son hechos concretos, estudia lo que es, lo que ocurre en la realidad como tal. O sea, si ocurren hechos, es posible que se den tales circunstancias. Y desde el punto de vista de la economía normativa, pues estudia, son explicaciones normativas de lo que debería hacerse en la realidad. Y cuando uno dice que debería hacerse es porque hay cosas que no están ocurriendo, como por ejemplo la norma dice que debería hacerse, ¿cierto? Entonces siempre eso está asociado a temas cualitativos, aunque lo cualitativo también tiene que ver de alguna manera con lo cuantitativo, porque cuando yo hablo de estado de bienestar, cuando yo hablo de justicia, cuando hablo de equidad, estoy hablando de pobreza. Entonces, aunque hay un tema cualitativo ahí, también hay un tema cuantitativo. ¿Cuántos pobres? Si son pobres o pobres extremos. Aquí hay un ejemplo. El problema de la vivienda en todo su contexto, pero especialmente el déficit cuantitativo, es decir, la cantidad de hogares que no tienen vivienda, asuntos positivos, y que la Constitución establece que deberían tener una vivienda digna, asuntos normativos. Entonces, de allí que entonces la economía se centra en el comportamiento humano, individual y grupal, en el entendido pues de que hay unas relaciones que se presentan en la sociedad, que también hay unas restricciones que se presentan en la sociedad de diversa índole, por ejemplo la escasez de ciertos insumos, de ciertas materias primas. Hay una restricción que es el salario de la gente, los presupuestos de inversión de las empresas, del Estado, la disponibilidad o no de tecnología, de conocimiento, información, en fin. Y aquí finalmente tenemos un ejemplo de este libro de Gustavo Vargas Sánchez, que es un libro publicado en el 2006 que se llama Introducción a la Teoría Económica, de un mexicano. Y él aquí nos hace una mirada de lo que es la economía positiva y de lo que es la economía normativa y cuáles son las diferencias más importantes. Por eso dejo aquí para que le peguen una miradita a este material. Y aquí entonces cerramos con la pretensión que habíamos planteado de que ustedes identifiquen entonces qué es esa sociedad, cuáles son los atributos que hay, por qué ese concepto de sociedad para nosotros, qué es el flujo circular, cuáles son los mercados, qué es una tasa de interés activa, una tasa de interés pasiva, qué son flujos reales, qué son flujos monetarios, cuántos mercados hay en una sociedad, cuáles son los agentes de la economía, cuántos son, qué es una frontera de posibilidades de producción, cuando se produce un cambio tecnológico, cómo se produce un desplazamiento hacia la derecha de la frontera de posibilidades de producción indicando mayor producción. Y obviamente una mayor tecnología puede generar desplazamiento de mano de obra, pero también incorporar mano de obra más calificada, que es un punto eficiente, que es un punto ineficiente, que es un punto inalcanzable y que es un costo de oportunidad.
qué es economía normativa, qué es economía positiva. Espero que con este video hayan interiorizado esos conceptos, esas categorías y los aprenden a identificar y a diferenciar.